A mi esposo le gustó verme con otro. Tengo 36 años y llevo 10 años casada. Nunca pensé que algún día terminaría contando algo así, pero pasó de verdad y, aunque ha pasado tiempo, todavía recuerdo perfectamente aquella noche. Todo comenzó el día del cumpleaños de mi esposo. Ese año decidimos no hacer una fiesta grande, nada de invitados, comida para 20 personas, ni estar pendientes de todo el mundo. Queríamos algo tranquilo, solamente nosotros dos en casa, unas cervezas, algo de comer y pasar el día juntos. Y sinceramente me encantaba la idea. Durante la tarde estuvimos conviviendo, platicando y tomando algunas cervezas. Todo iba perfectamente hasta que tocaron el timbre. Cuando me asomé, vi que era un muchacho que vivía en nuestra misma calle. Era vecino nuestro, y por lo que entendí, conocía bastante bien a mi esposo. Había ido simplemente a felicitarlo por su cumpleaños. Mi esposo lo invitó a pasar. Yo no tuve ningún problema. Había suficiente comida y bebidas, así que terminé preparando algo más para que comiéramos los tres. Lo que originalmente iba a ser una celebración entre mi esposo y yo, terminó convirtiéndose en una pequeña reunión improvisada. Pasaron las horas. Ellos comenzaron a tomar más, pusieron un partido y se quedaron hablando de sus cosas. Yo ya estaba cansada y sentía que prácticamente sobraba en aquella conversación. Eran poco más de las 9 de la noche cuando le dije a mi esposo: «Si ya no necesitas nada, me voy a dormir». Me dijo que todo estaba bien y que descansara. Entré a nuestra habitación, me cambié y me acosté. Aquí tengo que explicar algo. Cuando duermo con mi esposo, normalmente utilizo ropa bastante provocativa. Era algo completamente normal entre nosotros después de tantos años de matrimonio. Esa noche no fue diferente porque, obviamente, nunca imaginé que alguien más terminaría quedándose en nuestra casa. Me dormí. Horas después sentí que mi esposo entró a la habitación. Entre sueños recuerdo que me dijo que nuestro vecino había tomado demasiado y que prefería dejarlo dormir en la sala antes que permitirle irse a su casa en esas condiciones. Yo estaba prácticamente dormida. Le contesté: «Está bien», y seguí durmiendo. No sé cuánto tiempo pasó, pero durante la madrugada me dieron ganas de ir al baño. Me levanté completamente adormilada y caminé por la casa sin prender las luces. El problema fue que había olvidado por completo que aquel muchacho estaba durmiendo en nuestra sala. Pasé frente a él, fui al baño y después decidí ir a la cocina, porque quería tomar un poco de agua. Cuando prendí la luz de la cocina, parte de la iluminación alcanzó la sala, y ahí lo recordé. Ahí estaba él, en el sillón. Yo inmediatamente miré hacia abajo y me di cuenta de cómo estaba vestida. Mi ropa era prácticamente transparente. Sentí que se me congeló el cuerpo. Lo primero que pensé fue: «Por favor, que esté dormido». Lo miré nuevamente y parecía estar completamente dormido. Eso me tranquilizó un poco. Apagué la luz y estaba a punto de regresar a mi habitación cuando noté que estaba completamente destapado y en una posición bastante incómoda. No sé por qué, pero pensé: «Voy a taparlo y ya». Me acerqué, y cuando estuve junto al sillón, me di cuenta de que se había quitado parte de la ropa, y solamente llevaba puesto el boxer. La situación se volvió todavía más incómoda. Lo tapé rápidamente y regresé prácticamente de puntitas hacia mi habitación. Mientras caminaba intentaba cubrirme con las manos, porque me sentía completamente avergonzada. Pero justo antes de entrar al cuarto, mi esposo se despertó. Me vio. Miró cómo estaba vestida, y luego miró hacia la sala. Yo sentí que me moría de vergüenza. Intenté explicarle lo que había pasado, pero sorprendentemente él solamente sonrió. «No pasa nada», me dijo. Yo me metí rápidamente a la cama. Mi esposo, en cambio, decidió ir a revisar cómo estaba nuestro vecino. Desde la habitación comencé a escuchar que hablaban. La puerta había quedado ligeramente abierta, y debo reconocer que me ganó la curiosidad. Comencé a escuchar. Mi esposo estaba bromeando con él sobre la forma en que estaba durmiendo,
Entonces escuché algo que hizo que mi corazón comenzara a latir muchísimo más rápido. Mi esposo le dijo: «Imagínate que mi mujer te hubiera visto así. Hasta se le puede antojar». Cuando escuché eso pensé: ¿qué acaba de decir? No podía creer que mi propio esposo estuviera haciendo ese tipo de comentarios. Nuestro vecino se disculpó inmediatamente y dijo que se pondría nuevamente el pantalón para evitar problemas. Pero después agregó algo más. Le dijo a mi esposo que era un hombre muy afortunado porque tenía una esposa muy atractiva. Y entonces confesó que no había estado completamente dormido. Me había visto. Me vio cuando pasé rumbo al baño. Me vio cuando fui a la cocina. Y probablemente también cuando me acerqué a taparlo. Sentí una vergüenza horrible. Lo único que quería era desaparecer debajo de las cobijas. Pero entonces escuché la respuesta de mi esposo. En lugar de molestarse, le dijo: «Pues díselo a ella». En ese momento pensé que había escuchado mal. Regresé rápidamente a la cama y fingí estar dormida. Unos minutos después, mi esposo volvió a entrar a nuestra habitación. Se acostó, me abrazó e incluso me dio un beso en la frente. No me dijo absolutamente nada. Yo pensé: mañana seguramente vamos a hablar de esto. Pero aproximadamente 10 minutos después escuché nuevamente la puerta. Alguien estaba entrando. Yo seguí fingiendo que dormía. Escuché cómo prendieron la luz. Cuando abrí los ojos estaban ahí los dos, mi esposo y nuestro vecino. Me incorporé inmediatamente y pregunté: «¿Qué está pasando?». Mi esposo estaba demasiado tranquilo. Me dijo: «Él quiere decirte algo». Yo miré al muchacho. Estaba completamente nervioso. Después de unos segundos finalmente me confesó que yo le atraía. Me dijo que me había visto esa noche y que quería saber si existía alguna posibilidad de que ocurriera algo entre nosotros. Yo inmediatamente volteé a ver a mi esposo. Esperaba que dijera que todo era una broma. Pero no. Mi esposo me miró tranquilamente y me dijo: «Yo no tengo ningún problema. La decisión es tuya y voy a respetar lo que decidas». Creo que esa frase fue lo que más me sorprendió de toda aquella noche. Llevábamos 10 años casados. Nunca habíamos hablado seriamente de algo parecido. Jamás pensé que mi esposo podría aceptar verme con otra persona. Yo estaba nerviosa, confundida, y también sentía una curiosidad que nunca antes había experimentado. No sé si fueron las circunstancias, el momento, o simplemente saber que mi esposo estaba de acuerdo. Pero después de pensarlo durante unos minutos, terminé aceptando. Solamente puse una condición. Le dije a mi esposo que sería una única vez. Él estuvo de acuerdo. Y aquella noche ocurrió algo que jamás imaginé vivir dentro de mi matrimonio. Mi esposo decidió quedarse ahí. No participó. Simplemente quiso observar. Y para mi sorpresa, lejos de molestarse o arrepentirse, parecía disfrutar viendo la situación. Después de aquella noche hablamos muchísimo de lo ocurrido. Y aunque fue una experiencia completamente inesperada, nunca volvió a repetirse. Hasta hoy sigo preguntándome qué fue exactamente lo que pasó por la cabeza de mi esposo aquella noche. Tal vez era una fantasía que nunca se había atrevido a confesarme. Tal vez simplemente surgió por las circunstancias. Pero lo cierto es que después de 10 años de matrimonio, descubrí una faceta de él que jamás imaginé conocer. Y ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Aceptarían algo parecido dentro de su relación? ¿Podrían ver a su pareja con otra persona estando ustedes presentes? Los leo en los comentarios.